Muy bien, nos encontramos en el curso de acompañamiento terapéutico y vamos a ver en esta clase roles y funciones. Es importante recordar que el rol del acompañante terapéutico se va conformando en relación a una necesidad que surge debido a que pacientes que estaban hospitalizados o en internaciones psiquiátricas, en los que antes se llamaban manicomios, tienen un proceso que salen a su vida cotidiana y debe haber una persona que cumple ese rol, que ya no es el terapeuta que está dentro del ámbito hospitalario y que debe ayudar en esa transición. En un primer momento fueron los psicólogos y luego se va conformando, se le va dando forma a este rol dentro del área de salud mental que es el acompañante terapéutico. Muy bien, ustedes tienen el PowerPoint en su material para poder ir viéndolo y trabajando en relación a este video, ¿sí? Muy bien. Entonces, el acompañante terapéutico es un dispositivo, ¿sí? De tratamiento, por eso es un acompañante terapéutico. Ahora, lo que tiene de particular es que su rol se desempeña en la vida cotidiana, en la vida diaria del sujeto, dentro de sus ámbitos donde el sujeto se desenvuelve, la familia, la escuela, en todo lo que tenga que ver con el área laboral. Entonces, en el ámbito cotidiano, ¿sí? Donde ya no hay un marco ni un encuadre institucional, el acompañante terapéutico desarrolla su función. ¿Bien? Y tengamos en cuenta siempre que es una función, es un sujeto fundamental para lograr esta inserción en lo social. Porque si bien su rol se va a desempeñar en ese ámbito, su función va a ser realmente fundamental para que se logre una inserción teniendo en cuenta los criterios y el marco de derechos y de una inclusión plena, ¿sí? Muy bien, el acompañamiento terapéutico es un recurso clínico y se aborda desde la psicoterapia, ¿sí? Se toma un lineamiento que tiene que ver desde las distintas corrientes de la psicología y también de la psicología social, porque hablamos de un sujeto social. Siempre recalcamos esta idea que es fundamental. Sujeto biopsicosocial. Es un sujeto, un cuerpo, un alma, espíritu y mente, y en relación con un otro. Entonces debemos tener estas perspectivas que integran una mirada acerca del sujeto. El acompañante debe tener esta mirada. Muy bien. Se desempeña especialmente de forma ambulatoria, ¿sí? Si bien hay acompañantes que trabajan en instituciones, el rol fundamental se cumple de forma ambulatoria, es decir, en forma externa. Trabaja para facilitar el lazo social. Esto a mí me interesa mucho desarrollarlo porque nosotros hablamos mucho del lazo social o de la trama social. Yo siempre doy el ejemplo de que nosotros construimos en la relación con otros un tejido social, ¿sí? La trama, ¿vieron? Como los hilos de un pullover, de una manta, que están entrelazados y que con eso hace que eso se mantenga unido y fuerte. Cuando ese lazo en algún punto se corta, como por ejemplo sucede cuando se nos rompe un pullover y se le hace un agujerito, desde esa trama, desde ese agujero que se genera, desde ese espacio, porque se rompe ese lazo social, el sujeto que está sostenido por esa trama, está sostenido por ese lazo, el sujeto se cae del sistema. Y ahí es o viven los márgenes, con riesgo de caerse, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante trabajar esto? Porque muchas personas están caídas de la trama social o están en riesgo de caerse fuera del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de lo que implican sus derechos. Nosotros debemos trabajar para poder enlazar esa trama social, construir ese lazo social, porque es lo que al sujeto y a nosotros nos sostiene. Nosotros tenemos un problema, estamos enfermos, vamos al médico, tenemos que viajar en colectivo, está el colectivero, tenemos que ir al almacén y al almacenero. Es un sostén de una construcción social en la que este sujeto
que atraviesa determinada problemática se ha caído. Por eso nuestra función es fundamental, entender que nosotros somos los tejedores, por así decirlo, de esa trama social en la que el sujeto debe reinsertarse. ¿Bien? Y tenemos que, para poder lograr eso, tenemos que tener en cuenta la trayectoria singular de ese sujeto, ¿sí? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su problemática? ¿Y por qué quedó fuera del sistema? ¿O por qué? ¿En qué áreas? ¿En qué aspectos? ¿Por qué cuestiones? ¿Qué características tiene este sujeto que lo han sacado o lo han mantenido al margen en ese lazo social? ¿Por qué? Porque el abordaje es singular, el abordaje es personalizado. No todas las historias son iguales, no todos construimos lazos de la misma manera. Entonces necesitamos conocer la historia singular de este sujeto que estamos acompañando. El acompañamiento tiene que ayudar tiene que facilitar la superación de las limitaciones, ¿sí? No solo las limitaciones personales, sino también de las limitaciones que se generan en relación a los tratamientos que se llevaron adelante en el consultorio o en el ámbito donde estuvo internado. Porque no es lo mismo un tratamiento en un ámbito que uno está internado que en un tratamiento fuera. Entonces hay circunstancias que se van a generar, obstáculos que van a ir surgiendo, que debemos ir sorteándolos, ¿sí? Que debemos ir primero identificándolos y luego generar las estrategias para poder sortearlos, ¿sí? Porque ya no tenemos un contexto ni un encuadre que pueda sostener o que pueda contener determinadas situaciones. Hay situaciones que se dan de forma casual y que debemos saber cómo la vamos a abordar en relación a este sujeto, ¿sí? Muy bien. En una época, acá hay una frase que está muy interesante. En una época asignada por la pérdida de referentes y la precariedad de las redes de sostén, el AT se propone como un otro, un testigo que aloja, un prójimo cercano, que promueve a partir de un vínculo no anónimo la autonomía, la creatividad, la disposición al cambio. Qué importante que es esto de presentarse como un otro. Pensemos en que muchos de los sujetos que uno acompaña, hablemos de problemáticas como adicciones, problemáticas como discapacidad, problemáticas de violencia, enfermedades mentales más profundas, los otros del entorno, por la circunstancia de la misma problemática, se fueron alejando. Y este sujeto particular y singular se fue quedando sin referentes de sostén, sin referentes que sirvan de modelo, sin referentes de apoyo. Se ha ido quedando solo. Y los referentes que ha tenido han sido referentes de lo médico, ¿sí? Entonces, construir esta referencia para con un otro. Y esto es interesante cuando dice un testigo que aloja. ¿Por qué un testigo? Porque justamente el acompañante es aquel que acompaña lo cotidiano del sujeto. Es testigo de sus situaciones, es testigo de cómo desarrolla sus capacidades, es testigo de las dificultades que va teniendo, es testigo de los obstáculos, es testigo de los logros. Es testigo de cada paso que el sujeto va dando. Y en ese ser testigo tiene que tener una actitud de alojamiento, es decir, una actitud de ir conteniendo y creando ese espacio para que el obstáculo se supere, para que la potencialidad se potencie aún más, pero necesita crear el espacio de alojamiento, crear el vínculo donde el otro se sienta refugiado y parte de algo que les pertenece a ambos, ¿sí? Y además dice un prójimo cercano que promueve a partir de un vínculo no anónimo, porque el acompañante no es una persona anónima, es un otro significativo, es un otro que camina a la par, es un otro que ambos sabemos quiénes somos. Y que desde esa circunstancia de unidad que nos llevó a estar juntos en este momento particular de la vida del sujeto, lo que tiene que trabajar es que ese sujeto sea autónomo. Vuelvo a decir lo que siempre digo.
El AT acompaña para no acompañar más. El AT, igual que el operador en adicciones, está en un periodo de la vida sosteniendo, alojando, conteniendo, haciendo holding, ¿sí? Pero para no tener que hacerlo más, para que el sujeto pueda generar y trabajar las herramientas que tiene o que les van dando para poder continuar luego solo. ¿Sí? Que no tenga necesidad. Es como si nosotros tuviéramos un accidente y usáramos un bastón, usáramos un yeso, que lo que hace es en ese momento sostener, pero ¿para qué? Para poder rehabilitar y luego no usarlo más. Cuando el acompañamiento se sostiene demasiado tiempo, ya no siendo necesario, se patologiza un vínculo y en vez de ser bueno es contraproducente. ¿Sí? Ubica al sujeto en un lugar protagónico, y esto es importante. En una de las charlas que tuvimos decíamos que tenemos que colocar a nuestro acompañado en la escena de la vida, que sea protagonista de su historia. ¿Por qué? Porque muchos otros fueron protagonistas de su historia. Fueron protagonistas los padres, fueron protagonistas los médicos, fueron protagonistas una pareja, fueron otros los protagonistas. Y él, por su misma, en ese momento, incapacidad de poder ver, por encontrar rupturado su deseo, por encontrar baja autoestima, por encontrar que no podía, esta incapacidad de poder resolver o de poder ver, no pudo ser protagonista de su propia historia. Entonces, el acompañante debe llevar y ponerlo en la escena como protagonista nosotros, convirtiéndonos en los protagonistas secundarios. ¿Es importante? Sí, porque en una obra de teatro el protagonista secundario da el pie para que el protagonista principal pueda desplegarse, pero no deja de ser el protagonista secundario. El protagonista de la escena va a ser nuestro acompañado y es muy importante que nosotros le demos ese lugar, ¿sí? Y a la vez que en ese ponerse en la escena y asumir ese rol protagónico, asuma la responsabilidad que esto conlleva. Ser el protagonista no es solamente figurar y decir, sí, esta es mi vida. Bueno, pero ¿qué hago con esta mi vida? ¿Qué responsabilidades conlleva esta mi vida? ¿Qué obstáculos hay en esta mi vida? ¿Qué herramientas tengo para afrontar esta mi vida, del cual yo soy el protagonista? ¿A quiénes dejo entrar en mi escena? ¿A quiénes no dejo entrar en la escena de mi vida? Tomar esas decisiones es asumir responsabilidad. Que por un momento, sea por un tratamiento, esas decisiones estuvieron tomadas por terceros y tienen que empezar a ser tomadas por él. Por eso volvemos a la autonomía, a la autodeterminación. ¿Sí? Y esta toma de responsabilidad lo que tiene que llevar es a mejorar su calidad de vida. ¿Sí? A aprender a elegir lo que es mejor para él, para ella, en un marco de salud mental. ¿Sí? Muy bien. Ahora, a grandes rasgos, el dispositivo del acompañante terapéutico tiene que haber un pedido, obviamente. Primeramente, alguien tiene que solicitar que la persona necesite un acompañamiento. Pero una vez que se interviene y que hay un profesional que dice, bueno, esta persona necesita un acompañante terapéutico, por ejemplo, un acompañante externo para ir a la escuela, para que lo acompañe en el proceso de inserción en el ámbito educativo, o necesita un acompañante para desarrollar algunas actividades de la vida cotidiana. Pero tiene funciones específicas esta solicitud y este trabajo, esta tarea. Lo primero, como venimos hablando, es mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Si un acompañante no potencia la calidad de vida de un acompañado, no está cumpliendo su función. Segundo, tiene que ordenar la cotidianeidad, y esto es muy importante. Hay una palabra que nosotros le escapamos muchas veces, que es la palabra rutina. Y la rutina encuadra, la rutina organiza. Le voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando nuestra vida está desordenada por dentro, nuestra vida por fuera es un desastre. Nuestra casa no la ordenamos, dejamos la ropa tirada, no hacemos la cama, no comemos, pensemos en un depresivo, qué sé yo, faltamos al trabajo, llegamos tarde, no nos reunimos con la gente,
o vivimos de jarana y no asumimos responsabilidades. El desorden interno se manifiesta en el desorden externo. Entonces, pensando en esta idea, el ordenar la cotidianeidad, generar rutinas, es organizar desde afuera hacia adentro. Cuando yo necesito una organización y todavía no estoy en el proceso de poder organizarme internamente, el organizar desde afuera los horarios, los espacios, las responsabilidades, tener una rutina, me va organizando internamente, ¿sí? Me va haciendo registrar momentos, tiempos, responsabilidades, personas, necesidades. Necesito comer, no quiero comer, no tengo hambre. Bueno, pero a las 12 vamos a comer, nos vamos a sentar, vamos a sentarnos, vamos a hacer algo, vamos a sentarnos, vamos a tratar de comer. ¿Sí? No quiero desayunar, no voy a tomar las pastillas, bueno, hay que tomar la pastilla en tal horario. Bueno, organizar desde afuera hacia adentro para que luego esto se comience a dar y esta rueda comience a funcionar. ¿Sí? Muy bien. Control de las conductas patológicas. Y esto es muy importante porque nosotros trabajamos con personas que tienen que hacer un tratamiento en relación a las conductas que son conductas mal aprendidas, conductas patológicas, que se deben desaprender para aprender las conductas que son sanas para su salud mental. Y aquí se trabaja mucho lo que es tratamiento cognitivo-conductual, el registro de las conductas que no son las correctas para modificarlas a través de trabajo de habilidades sociales, por ejemplo, de habilidades en la comunicación, de habilidades en las relaciones interpersonales, el trabajo de rutinas, es modificar conductas patológicas para transformarlas en conductas sanas. ¿Sí? Eso es un trabajo que implica mucha observación, mucho registro para ver qué conductas no son las adecuadas para poder trabajar y empezar a modificarlas. Si yo no registro, si yo naturalizo determinadas conductas, digo, bueno, lo que pasa que él es esto, por eso reacciona así. No, debo comenzar de a una a trabajarlas, ¿sí? Porque ese es el detalle del trabajo. Es un trabajo artesanal el trabajo del acompañante, es un trabajo artesanal el trabajo del operador en adicciones. Es un trabajo artesanal de ir viendo, de ir tocando, de ir modificando, ¿sí? Las pequeñas cosas para que después integralmente haya una modificación en la vida de ese sujeto. Bien, resguardo del paciente fuera del espacio psicoterapéutico, porque tiene que ver con lo que les decía hoy. El espacio de la hospitalización de la institución es un espacio donde el sujeto está resguardado, que tiene pautas, tiene marcos, tiene un encuadre. Cuando el sujeto sale de eso y entra en la vida cotidiana, se enfrenta con un montón de situaciones que quizás para él fueron aquellas que lo llevaron al marco de la internación. Entonces tenemos que resguardarlo y tenemos que comenzar a ser paulatinos en esa reinserción. ¿Para qué? Para que todo aquello que quizás fue contraproducente, el sujeto pueda tener las herramientas para afrontarlo y no lo lleve a la situación que lo llevó a internarse. ¿Se entiende? Entonces tenemos que nosotros hacer el resguardo de eso. Ir viendo para qué está preparado. ¿Está preparado para ir a determinado lugar? ¿Está preparado para afrontar reunión de amigos? ¿Está preparado para ya empezar a buscar trabajo? Muy bien. Ir viendo, en base a los logros y a la fortaleza que el sujeto va adquiriendo, poder ir dando pasos hacia adelante. Obviamente que esto lleva a lo que dice luego, que es evitar la internación, que el sujeto no vuelva a la internación. La idea es que una vez que sale de este marco, no vuelva más, ¿sí? Promoviendo siempre la autonomía. Muy bien. Si se piensa en la implementación del dispositivo del acompañante terapéutico, volvemos a esto, que debe ser convocado por un profesional, debe ser supervisado por un profesional. El rol y la función del acompañante no tiene que ver con la mera buena voluntad ni con el mero sentido común. Tiene que ver con una formación y con una supervisión de un profesional que esté preparado para orientar en el momento en que no pueda tener el acompañante una respuesta, y además en distintos cuadros patológicos, ¿sí? Entonces, una supervisión de un psicólogo, de una psicopedagoga, de un psiquiatra. Debe haber una supervisión de este acompañamiento para poder brindar las herramientas adecuadas, ¿sí? A ver, sigamos.
El primer objetivo del acompañamiento terapéutico es la construcción del vínculo. Con el paciente, un vínculo de conocimiento y confianza, que es lo que estuvimos hablando en la clase anterior en relación a la transferencia y contratransferencia, de este vínculo terapéutico que es fundamental, ¿sí? Luego, ofrecer una escucha para, en base a la escucha y una observación clínica, armar una estrategia de trabajo que sea específica. Y tenemos que habilitar que el sujeto tenga la posibilidad de hablar y decir, la emergencia, aquello que pueda llegar a desbordarlo, no llegue al punto de desborde, sino que la persona, el acompañado, tenga el espacio para poder no explotar, yo iba a decir detonar, sino evitar la detonación hacia afuera y poder trabajarlo con su acompañante, ¿sí? Porque es como eso que decíamos hoy, ¿no? Es el sostén, es el muro de contención para que esto no estalle hacia afuera, la incapacidad de, no siento que no puedo tal cosa, esto me molesta, no quiero hacerlo, bueno, contener eso, contenerlo, permitir la emergencia de las ansiedades, la emergencia de las emociones, ¿sí? Muy bien. El acompañamiento terapéutico es llamado a organizar la cotidianeidad, ¿sí? Y normaliza, no en el sentido de naturaliza, tiene que empezar a normalizar la vida, ¿sí? Como de desestigmatizar cuestiones como la medicación, decir, bueno, a ver, porque estemos medicados no quiere decir que seamos locos o que esto sea algo que esté mal. Naturalizar el hecho de que hay que tomar una medicación, el hecho de que hay que ir al terapeuta, naturalizar las cuestiones para que se vuelva parte de lo cotidiano, normalizar, ¿sí? Lo que tenga que ver con la vida de ese sujeto. Es decir, todo aquello que tiene que ver con las necesidades que él tiene para sostener su salud mental tiene que estar normalizado, no tiene que estar estigmatizado. No, porque mirá que tiene que ir al psiquiatra. Viste, como dice la familia, a veces no, porque tiene que tomar la medicación. Como que, bueno, sí, tiene que tomar la medicación como cuando le duelen las piernas, se toma un ibuprofeno. Normalizar aquello que tiene que ver en cuanto a salud mental se refiere. Pensar el para qué es acompañar. Primero, de construir el pedido de intervención. ¿Sí? Es decir, bueno, tengo un pedido, ahora lo tengo que desarmar y pensar para qué está, qué rol voy a jugar en esto yo. ¿Sí? En función de eso ofrezco un tiempo y un espacio. ¿En qué tiempo y espacio lo voy a hacer? Eso va a ser en cuadro y que lo vamos a ver específicamente. Ahora, ¿cuál es la situación de este sujeto? Yo tengo que informarme, porque no es lo mismo el rol que cumplo en un acompañamiento en discapacidad que el rol y la función que cumplo en un acompañamiento en adicciones o en violencia de género o en abuso. ¿Sí? Entonces, definir eso antes de involucrarme con el sujeto y formar un vínculo. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, si voy a tomar un acompañamiento de tal cosa, muy bien. Ahora, yo no sé si eso a mí me va a afectar. Tengo que empaparme y entender para saber si tengo las herramientas para afrontarlo, si estoy dispuesto a afrontarlo, ¿sí? Porque si no puedo yo generar un vínculo y después darme cuenta, me parece que no va esto conmigo. Entonces es un volver a cero para el sujeto. Nosotros es simple, decimos, bueno, me tomo otro acompañamiento. Y eso es muy triste a veces. Y el sujeto que estaba apoyándose en nosotros otra vez queda en un punto cero o quizás en menos 1, -2. Entonces, debemos ser muy responsables en relación a esto. La primera de las funciones es la contención. Eso lo vamos a enfatizar permanentemente, ¿sí? No hace falta que lo veamos hoy de nuevo, lo vemos todas las clases. La contención de los 3 aspectos: mirada, palabra, físicamente, que todo tiene que ver con lo emocional, ¿sí? La segunda es brindarse como modelo de identificación, lo que se llama modelado. Vieron que hablábamos hoy de que es el otro, ¿sí? Que es el otro significativo. Muy bien. Es el otro a través del cual el acompañado puede ver cómo manejar determinadas situaciones. Vamos a hacerlas mandados, una persona con ataque de pánico que está logrando salir y avanzando poco a poco a salir a la calle, a comunicarse con otros,
Muy bien. El modelo del acompañante. Bueno, vamos a hacer los mandados. Yo voy a comprar, vos quédate tranquilo. Va viendo, les doy ejemplos simples, como para que entendamos el modelado. Cómo reaccionar en determinadas situaciones, qué palabras utilizar, qué herramientas le podemos brindar. ¿Sí? Prestar el yo. Ahora, esto de prestar el yo, ¿sí? Que tiene que ver con lo que hablábamos en el apartado anterior, es muy importante si yo dejo mi yo. Es decir, presto mi yo despojando mi yo de mi yo. ¿Sí? Es decir, yo no puedo prestar mientras que yo siga pensando y sintiendo de mi manera, o mientras que yo esté atravesado por mi historia. Yo debo dejar eso para prestar el yo para auxiliar al otro. Por lo tanto, si yo tengo dificultades con esta problemática, no puedo prestar el yo porque estoy atravesado por emociones, sentimientos. Entonces, el prestar el yo implica el despojarme de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, y tomar realmente un rol terapéutico y un rol profesional. ¿Sí? Porque si no, es como que ser un bastón. El bastón es bastón, está ahí para ser usado, y el bastón dice, no, yo no quiero. Sí, yo quiero ser bastón, pero quiero que me agarres así. Yo quiero ser bastón, pero no. Si yo soy bastón, me presto. Dejo que el otro use de mí lo que es necesario. ¿Sí? Quinta función es brindar su información para la comprensión global. Esto es muy importante cuando hablamos de trabajo interdisciplinario. Yo tengo que tener un registro muy claro, muy detallado, muy puntual de este sujeto. ¿Para qué? Para brindarlo cuando se me solicite a los profesionales que son parte del equipo interdisciplinario que me hagan, que generen una visión global de este paciente. Porque nosotros somos los que compartimos lo cotidiano. Vemos lo que no ve el psiquiatra, lo que no ve el psicólogo, lo que no ven los padres a veces, lo que no ve el médico, lo vemos como acompañantes. Entonces, debemos tener ese registro para qué? Para brindar esa mirada y que nos dé todas las perspectivas, ¿sí? En relación al sujeto. Voy a poner este ejemplo. Yo tengo este mate, ¿bien? Ustedes están viendo el video y ven esta parte del mate. Yo la veo porque está en la cámara, pero yo, si me pongo acá, veo la parte de atrás del mate, que ustedes no la ven. Tampoco ven este costado, ni ven este costado. Ahora, el mate es todo un mate, es uno. Este es el sujeto integral, este es el sujeto. Ahora, el psiquiatra ve esta parte quizás, ve esta perspectiva. El psicólogo quizás ve la perspectiva de este lado. Cada uno ve desde su ángulo y también desde su mirada profesional. El AT tiene una mirada más general porque acompaña en el tratamiento, porque habla con el psiquiatra, porque comparte la cotidianidad, tiene una visión más integral del mate, del sujeto. Quizás no entero, no todo, hay áreas que se van a escapar, obviamente, pero tiene una mirada mucho más amplia, por lo cual tiene que saber integrar eso para cuando vamos a la reunión o hablamos con alguna parte del equipo, poder decir, este sujeto es así, esto está sucediendo. No solamente esta parte, todo esto es él. Y eso tiene que ver con lo biopsicosocial. ¿Bien? Muy bien. Actuar como agente resocializador, ¿sí? Tiene que ver con la trama social que hablábamos hoy. Aquello que al paciente le aqueja, aquello que lo angustia, no obligar nunca jamás a insertarse cuando todavía no está preparado, no obligar a hablar, no obligar a expresar emociones, no presionar, respetar los tiempos, porque cuanto más yo respete los tiempos, más paulatino sea la reinserción, más favorable va a ser y más se va a sostener. ¿Sí? Debe ser catalizador de las relaciones familiares. Esto es muy importante y se ve mucho cuando vemos acompañamiento escolar o cuando la familia es una familia o abandónica o una familia hiperexigente, hiperpresente, que espera del acompañante todo. Entonces el acompañante debe aprender a mantener la distancia óptima con la familia
Y debe aprender a parar determinadas cuestiones, siempre utilizando la comunicación asertiva. Debe aprender a generar el vínculo a veces entre el acompañado y su familia, que está obturado, quebrado por un montón de cosas, agotado muchas veces está ese vínculo por el desgaste que llevó a la misma problemática. Entonces, tiene que ser un catalizador, ¿sí? Entonces, tiene que contribuir y tiene que a veces amortiguar, a veces descomprimir situaciones conflictivas y a veces tiene que actuar como aquel que genera espacios de vinculación, ¿sí? ¿Esto de qué va a depender? Vuelvo a lo mismo, de la lectura que nosotros tenemos en relación a este sujeto y su entorno familiar, en lo micro y lo macro. Si lo micro es el sujeto, ahora lo macro es todo lo que con lo cual él está relacionado. Si yo solamente leo, bueno, este paciente tal y tal cosa, y no veo el entorno, mis intervenciones no van a ser las correctas ni van a ser eficientes, porque este sujeto se conformó en relación a este entorno. Debo ver qué tengo que amortiguar, qué tengo que potenciar, qué conflictos hay inherentes. ¿Es una familia que se comunica? ¿Es una familia que no se comunica? ¿Es una familia hiperexigente? ¿Es una familia extremadamente conflictiva? Bueno, observar, hacer una lectura para ver qué trabajo relaciona lo vincular en el entorno familiar. Importante conocer de medicación. Vamos a tener una de las clases que va a ser farmacología, porque nosotros trabajamos con pacientes que están medicados y tenemos que entender y saber qué tipo de medicaciones toman, en qué horarios, por qué toma ese gramaje, si es necesario consultar al psiquiatra y comentarle de algunos cambios que tiene en relación a la medicación para ver qué tipo de graduación hay que dar. No nosotros, sino dentro de esta mirada integral que hoy hablábamos, compartir qué cosas vemos nosotros que se están modificando, que no están siendo quizás buenas o sí están siendo muy positivas en relación a la medicación, y hacer que el sujeto respete la medicación y la tome. Esto tiene que ver con las rutinas, porque muchas veces no toma su medicación, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Traslados, ¿sí? Acompañarlos a las terapias, acompañarlos en los ámbitos que necesite. Si hay internación domiciliaria, acompañar dentro del domicilio. Guardias en crisis, esto es muy importante. Trabajar primera intervención en crisis es fundamental. Yo lo voy a volver a decir. Tienen que hacer ese curso de primera intervención en crisis porque es fundamental. Vivimos en una situación social donde los sujetos están en crisis permanente. Detonamos de la nada. Entonces, tener herramientas para abordar eso es fundamental. Sostén del paciente. Muy bien. Tienen al final un dibujo, una imagen que tiene alrededor palabras y frases que tienen que ver con funciones. Le voy a leer. El AT debe tener una elevada eficacia clínica. Esto es. Yo voy a preparar un seminario sobre cómo hacer una entrevista, cómo tener mirada clínica, qué desarrollar para tener una mirada clínica. Eso está arriba de todo, es fundamental. Seguimiento y atención personalizada de ese sujeto particular. Proporcionar permanencia de lazos familiares y sociales, que es lo que estuvimos hablando en relación a familia y en relación al entorno. Proporcionar la permanencia, es decir, primero establecer el vínculo y que se sostenga, que la trama esté bien tejida, no se vuelva a romper. Favorecer la socialización, reinserción. Vuelvo a decir reinserción. ¿Por qué re? Porque ese sujeto ya estaba inserto en un ámbito y fue sacado para preservar su salud, porque bueno, hizo un tratamiento, porque era el momento adecuado para determinada cosa, porque decidió internarse. Luego debe de reinsertarse en ese espacio. ¿Sí? Tengo que favorecer la reinserción. Ya ese sujeto no se inserta desde el mismo lugar que estaba. Se va a insertar desde otro lugar, porque es otro sujeto que ha sido transformado por las vivencias, ha sido transformado por un tratamiento, ha trabajado en sus emociones, en sus crisis, en sus traumas. Es un sujeto nuevo que se inserta en este lugar. Entonces, trabajar en la reinserción. Contenerlo, tanto a él como a la familia, en todo el proceso que conlleva el acompañamiento.
las expectativas, las demandas, las frustraciones, ojo, la continuidad de todos los tratamientos, reforzar y acompañar que haya continuidad de todos los tratamientos. No, porque ahora tiene la T y con la T está bien, no. Debe seguir viendo al psiquiatra una vez por mes, debe continuar con la psicóloga, debe continuar con la psicopedagoga, debe continuar con el tratamiento que el sujeto estaba llevando. El AT no es psicólogo, ni psiquiatra, ni psicopedagogo, ni terapeuta ocupacional, es acompañante terapéutico. Favorecer la detección temprana de síntomas para prever una posible recaída. Vuelvo a la mirada clínica, vuelvo al registro, vuelvo a la observación. Todo eso me va a dar a mí. ¿Qué está modificándose para bien? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Y cuáles son las señales de alerta? Porque muchas veces pasa, tuvo una crisis, pero ¿hubo algo que me anunciara? ¿Hubo predictores de esta situación? ¿No hubo ningún predictor? ¿No registraste nada antes de que esto acontezca? ¿Por qué no se explota la bomba en la cara, como quien diría? Entonces, tiene que ver con nuestro compromiso clínico, con detallar, aunque parezcan cosas irrisorias, tontas, simples, porque eso nos puede servir para prever y prevenir situaciones más complejas en futuro. Y asesoría y consultoría, ¿sí? El AT es un rol que desempeña como una función muy importante la psicoeducación. De eso vamos a hablar también. Que tiene que ver con informar, con capacitar, con visibilizar. Entonces, a ver, informar, contarle a la familia, si no entiende, si no sabe, si tiene dudas, bueno, ¿qué es esta problemática? ¿Por qué hacemos determinada cosa? ¿Para qué lo ayuda esta actividad? Formar, psicoeducación, ¿sí? Eso es fundamental también. Como ustedes verán, el rol del acompañante terapéutico es un rol que abarca muchas cosas. No es un rol, un mero acompañante que está con alguien y va y viene. No, es alguien que entra en la vida, que está trabajando por la salud mental de ese sujeto, de esa familia. Es un compromiso muy importante y muy grande, que implica una responsabilidad de preparación muy profunda, ¿sí? Así que bueno, dejamos acá esta clase y ustedes van a ver que tienen otras clases grabadas y seguramente vamos a ir grabando las clases en vivo para ir subiéndolas también a la plataforma. Como siempre les mando un beso, un abrazo. Voy a decir una frase que me gusta mucho. Mira para allá, pues ya, di te amo con tus actos. El amor se manifiesta con acciones. El AT ama a través de todo lo que hace, ¿sí? Así que tengan linda semana.